Bien, vamos a orar, hermanos, entonces. Bendito Dios, damos gracias, Padre, en esta hermosa mañana, Padre, llena de sol, que amanecimos con un poco de frío, Padre, pero agradecemos el que estemos con vida, Padre Santo, el que estemos aquí reunidos en este lugar que tú has designado para congregarnos, Padre Santo. Te agradecemos por los hermanos presentes, por los hermanos que aún vienen en camino, que tú permites que lleguen con bien, Señor, que se beneficien de toda la enseñanza, de toda la instrucción que tú has preparado para nosotros en este día, Padre. Bendice a las gentes que vean los videos que se van a transmitir en este día, toda la enseñanza y toda la información que se comparta, Padre, sea para la gloria de tu nombre, Señor, y que sea lo correcto, y que no sea pensamientos en nosotros, sino que sean pensamientos, tus ideas, tus propósitos, tus planes, todo aquello, Padre, que tú quieres que comprendamos, todo aquello que tú quieres que entendamos, todo aquello que tú quieres que aprendamos de ti, Padre Santo, que llegue a nuestro corazón, que se quede grabado, y que lo podamos llevar por obra, Padre Santo, y que de esa forma, Padre, sea glorificado tu nombre, Padre. Gracias por esta oportunidad de estar aquí delante de tu presencia para que tu nombre sea glorificado, Señor, que podamos alabarte, que es lo que nos agrada, bendecir, alabar tu nombre, Señor, y que este tiempo, Padre, tú lo bendigas, Padre Santo, que tú lo dirijas con tu Espíritu Santo. A ti sea toda la gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Bien, hermanos, pues continuamos. En días pasados, hermanos, yo les comenté que toda la Biblia, como les estaba comentando hace ratito, es como un rompecabezas que poco a poco se va armando. Y les comentaba yo que la palabra de Dios se fue revelando progresivamente. No podía, de hecho era imposible mostrar todos los planes de Dios, porque había cosas que tenían que todavía, los personajes que escribieron la Biblia tan solo, pues que hombres que escribieron la Biblia, pues todavía no existían, ¿no? Entonces tenía que pasar que ellos nacieran y crecieran y tuvieran la forma de poder escribir, ser guiados por el Espíritu Santo y escribir todo lo que está escrito aquí en la palabra de Dios, en la Biblia que tenemos, que disfrutamos día con día y que leemos, hermanos. Fue algo que ocurrió en miles de años, hermanos. La Biblia abarca más o menos 3.500 años, ¿sí? Es lo que les comentaba también, y fue escrita en un promedio de 1.500 años aproximadamente. O sea, la Biblia se tardó en escribir 1.500 años, más o menos. Es lo que es el periodo que se llevó a cabo la escritura de la Biblia. Y abarca un periodo de 3.500 años aproximadamente, ¿sí? Y que fue escrita por 40 hombres, dirigidos por el Espíritu Santo, para que esta palabra la tuviéramos hoy nosotros y disfrutáramos de ella y comprendiéramos, hermanos. Pero lo más importante es que no entenderíamos nada, no comprenderíamos nada, si no fuera porque el Espíritu Santo nos ha permitido obtener esa comprensión, nos ha permitido comprender todo lo que está escrito en la Biblia y cosas que vamos a ver más adelante, hermanos, si Dios sí lo permite, de seguir analizando cada carta, cada libro de la palabra de Dios, hermanos. Vamos a ir comprendiendo muchas cosas y poder entender todo el plan y el propósito de Dios. Así, hermanos, quizás ahorita estemos como los personajes que cuando murió Jesucristo, que iba al camino a Maús y estaban todos tristes, los apóstoles también encerrados en un cuarto, temerosos, con miedo, y no entendían muchas cosas, ¿verdad? Así estamos quizás nosotros, bueno, sin miedo, ¿verdad? Sin temor, porque Dios nos ha rescatado, pero hay cosas que como ellos no entendían en su momento, también nosotros en nuestro momento, en nuestro tiempo, hay cosas que no entendemos, no comprendemos, ¿sí? Y que tenemos que esperar a que Dios, con su gracia y su misericordia, y a medida que vayamos estudiando su palabra, vayamos comprendiendo todo lo que la palabra de Dios entiende para cada uno de nosotros, hermanos. ¿Así? Entonces, vemos que hemos considerado
que la justicia de Dios, hermanos, se manifiesta en toda la palabra de Dios. El carácter de Dios, hermanos, se ve en la palabra de Dios, su forma de actuar, su forma de pensar, su forma de cómo se desarrollaron todos y cada uno de los sucesos que se desarrollaron, tuvo una razón de sí, ¿no? Una ocasión, estaba yo conversando con una persona y él me refutaba que si Dios existiera o si Dios fuera bueno, ¿por qué permite que niños inocentes mueran? ¿No? Mueran en guerras y mueran en enfermedades como en la pandemia y cosas así. Y le digo, pues mire, Dios tiene un plan y un propósito que a nuestros ojos quizás no comprendamos ni vamos a entender nunca quizás. Y en la Biblia habla de varios genocidios de niños, infanticidios, que están registrados en la Biblia. Si usted, no sé si usted sepa, haya leído, por ejemplo, cuando nació Moisés, se mataron a miles de niños. Cuando Jesucristo nació, también fueron muertos muchos niños. Y la pregunta sería, ¿por qué Dios lo permitió? ¿Por qué murió tanto niño inocente sin deberla de temerla? Y por eso vamos a criticar y juzgar a Dios por algo que, pues que de alguna forma, lo que lo permitió, sí lo permitió, hermanos. Pero ¿por qué? No lo sabemos. Y tampoco podemos estar cuestionando la autoridad y la soberanía de Dios. Tenemos que aceptar las cosas que Dios, aunque no las entendamos, no comprendamos todo al 100%, tenemos que entenderlo. Es lo que yo le estaba comentando a esta persona, ¿sí? Y de alguna forma, aunque no quedó quizás completamente convencida, pero al menos se le hizo ver pues que Dios tiene un plan y un propósito. Y así como estamos viendo ahorita en esta carta a los romanos, hermanos, y vemos cómo el apóstol Pablo va presentando poco a poco el Evangelio y va demostrando a sus lectores de esta carta, y llega hasta el final, que es la demostración y la venida del Señor Jesucristo, y lo que se obtiene, muchas gracias, lo que se obtiene con este sacrificio del Señor Jesucristo. Y que, como decía mismo el Señor Jesucristo, que en la ley y los profetas y en los salmos estaba escrito de Él, ¿sí? Estaba escrito de Él, y que tanto ellos, quizás como mucha gente, inclusive nosotros, hermanos, también que seguimos a Cristo y que leemos la palabra de Dios, no comprendamos al 100% aún todavía, ¿sí? Sin embargo, lo que hemos entendido, lo que Dios nos ha permitido entender, nos damos cuenta que efectivamente en la Biblia se demuestra todo el plan de redención de Dios y que culmina aquí. Y esto inicia después de la rebelión de Adán y Eva. Y empieza desde ese texto, ya lo vimos, Génesis 3:15. Se habla de una descendencia. Se habla de una descendencia, pero esa descendencia, ¿en quién aplica esa descendencia? Cuando aquí en el capítulo 4 habla de Abraham, hermanos, ahí a Abraham se le promete una descendencia, ¿sí? Y que por medio de esa descendencia se van a bendecir ¿quiénes? Todas las naciones de la tierra, todas, no dicen nomás unos cuantos, o nomás ustedes los judíos, o nomás tu descendencia, en el caso que está hablando Abraham, no nomás tus hijos, no nomás tu descendencia, sino todas las naciones de la tierra, ¿sí? Y aquí el apóstol Pablo lo está citando y le hace y comenta qué es lo que hizo Abraham para ser justificado, ¿sí? Y eso es lo que le hace ver a ellos. Y dice aquí que fue mucho antes de ser circuncidado. O sea, todavía no existía la circuncisión cuando él se le dio la promesa, ¿sí? Y aún más importante aún, todavía no había ley. La ley se le dio a Moisés 430 años después de haber dado la promesa a Abraham. Y esto Dios se lo hizo saber a Abraham. Le digo que su descendencia iba a ser esclavizada por 400 años. Y pero que los iba a sacar, y que los iba a sacar con riquezas. Y vemos que cuando Dios, con mano poderosa, lo saca a su pueblo, a la descendencia de Abraham, se llevan mucha riqueza de ahí.
¿De dónde? De Egipto. Mucha riqueza, y lo vemos cuando hacen el becerro. ¿De dónde sacaron el oro para hacer el becerro? Pues de todo lo que saquearon, bueno, no saquearon, de todo lo que los mismos judíos les dieron, porque ellos se los dieron, no se robaron nada, ellos se los dieron, ¿sí? Para que se fueran, porque ya querían que se fueran, ya váyanse, pues ya han acabado con todo Egipto, hermano, que ya váyanse, porque si no aquí vamos a acabar de morir todos. Entonces, Dios, hermanos, ha cumplido su palabra, sus promesas, y lo que vemos aquí, hermanos, es lo que Dios, el cumplimiento de la promesa de Dios. Y si ustedes notan, aquí en el capítulo 4, en el versículo 17, ahí de la carta a los romanos, él menciona aquí, en este versículo, dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Estas palabras dirigidas a Abraham de parte de Dios, él las creyó, y esto lo fue contado por justicia, hermanos. Esta fue contada por justicia, ¿sí? Y esto, la referencia que toma el apóstol Pablo en el capítulo 24, hermanos, perdón, en el versículo 24, ahí mismo del 4, dice, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto a los que creemos en Él que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Y si analizamos un poquito esto, hermanos, ¿por qué se menciona a Jesús cuando habla de una descendencia? En Gálatas, hermanos, el apóstol Pablo, él menciona de esta descendencia de la que hemos comentado en Génesis. Vayamos rápidamente, por favor, a Gálatas capítulo 3, en el versículo 16. Gálatas 3:16. Ahí está, me dice así, hermanos. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas a su simiente. Dice, no dice a las simientes, como si se hablase de muchos, sino como de uno, a tu simiente. ¿Sí? Dice, la cual es Cristo. Cristo es la simiente. ¿Sí? Y sigue diciendo, esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, dice, no abroga para aliviar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. ¿Sí? Entonces, aquí está hablando el apóstol Pablo también a esta carta dirigida a los de Galacia, también con respecto a lo que estábamos comentando aquí en Romanos, hermanos. Entonces, aquí la simiente, ¿quién es Jesucristo? Por el cual nosotros somos redimidos, o la gente es redimida, las naciones son redimidas, las naciones son benditas, todas las naciones de la tierra. ¿Por cuál? Por medio de Jesucristo, ¿sí? Por medio de Jesucristo. Y si lo vemos o analizamos también Isaías 53:4, hermanos, para que veamos cómo es que ya estaba profetizado sobre esto que iba a acontecerle a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces, ahí en Isaías 53:4 dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le fuimos por azotado, por herido de Dios y abatido.
mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Sí? Dice ahí, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿De quién está hablando aquí, hermanos? Yo preguntar a ustedes, ¿saben de quién está hablando aquí el profeta Isaías? Lógicamente podemos entender que es de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Porque efectivamente Él fue azotado, ¿sí?, herido y abatido por Dios. Inclusive mismo Jesucristo sintió que Dios se había alejado, se había apartado de Él, porque hasta Él mismo lo expresó estando en la cruz y diciendo, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué abandonó Dios a su Hijo Jesucristo? Porque cargó en Él. ¿Qué cargó en Él? Todos los pecados. ¿De quiénes? De todos nosotros. Aquí lo dice. Y con Dios no puede haber pecado, ¿estamos de acuerdo? Entonces, porque Él cargó el pecado de todos nosotros, de toda la humanidad, de todas las naciones, ¿sí? Entonces Dios se apartó de Él. Y Jesucristo lo sintió ese apartar de Dios, ¿sí? Entonces, podemos ver aquí lo que dice entonces en cuanto a lo que está hablando sobre nuestro Señor Jesucristo mediante la promesa. Y aún antes, ¿sí? Abraham se salvó, hermanos, por las cosas que hizo. No fue como pago, como vimos anteriormente en los versículos anteriores, porque entonces no sería por fe, sería porque tenía que pagarle, sino fue porque le creyó a Dios, así lo dice, porque le creyó a Dios, ¿no? Y a pesar de las circunstancias en las cuales estaba viviendo, ¿sí? Y vimos también la semana pasada cómo es que dijo Jesucristo que si su padre fuera Abraham, a los fariseos, que les dijo, hagan las obras de Abraham. Pero ¿qué obras estaban haciendo ellos? Le dijo Jesús, me quieren matar, ¿no es cierto? Entonces podemos entender que, como dijo Jesús, ustedes no son su padre, no es Abraham, sino de quién era su padre. Y les digo en su cara, el diablo. Ahí está el asunto, hermanos. Ahí está. Entonces, ahí está la diferencia, hermanos, en cuanto a la misma descendencia de Abraham que son ellos, y que Jesucristo, se lo dice en su cara, y cosas que no lo soportaron, que lo querían apedrear o matar en ese momento. Sin embargo, Jesucristo se fue, porque todavía no había llegado su tiempo, dice también la Escritura. Esta fe que demostró Abraham, hermanos, también la podemos ratificar con nosotros mismos, ¿sí? Con nosotros mismos, porque la palabra de Dios también ahí en Gálatas dice que los que creen como Abraham llegan a ser hijos de Abraham, y justificados y herederos junto a la promesa, junto con Abraham. Pero estos hijos llegaron a ser hijos espirituales de Abraham, ¿no? Hijos espirituales de Abraham, en las cuales estos hijos de Abraham, que somos nosotros, hermanos, por la fe que ejercemos en nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Somos justificados. Justificados. ¿Alguno de ustedes sabe qué es justificado? Justificación, hermanos. ¿Sí, va? Ajá. Justificación. ¿Qué entienden ustedes por justificación? Por ejemplo, bueno, si quiero contar algo, ¿no? ¿Sí? ¿No? Ah, pensé que iba a hablar. Bueno, ¿qué tienen por justificaciones? Como ustedes compran, no sé, por ahí está, vamos a un ejemplo, como dice la palabra de Dios,
Cuando usted, la levadura, por ejemplo, ¿no? Que decía Jesucristo. Cuando ustedes ven una manzanita, las frutas, alguna fruta, manzana, plátano, lo que ustedes gusten, ven que ya está echándose a perder. ¿Qué hacen con esa fruta que ya está echándose a perder? La quitan, ¿no? Para que no contamine a las demás, ¿no? Aunque no podía quedar muy bien la justificación, porque podemos decir que quitan esa, pero ponen otra. Justifican una con la otra. Y podemos decir que nosotros fuimos justificados por el sacrificio del Señor Jesucristo. Fuimos limpiados por su sangre, ¿sí, José? La palabra justificación es cuando precisamente, como dice el hermano Ricardo, ¿no? Ningún ser humano puede ser justificado por sí mismo. Leemos ahí, de hecho, cuando los mismos Romanos y Hechos dice, cuando David dijo que bienaventurado el hombre a quien no se le inculpa de pecado. Entonces, nosotros somos bienaventurados o felices o dichosos, como tenemos la palabra, que a través del sacrificio de Jesús somos declarados inocentes delante de la presencia de Dios. No importa el pecado que hayas cometido. A través del sacrificio de Jesús, a través de la gracia, es que somos declarados justificados. Por eso en Efesios 2:8 dice que nosotros somos ¿qué? Por gracia sois salvos. Y eso es por medio, y no es por nosotros, ¿no? Sino es por lo que Jesús hizo por nosotros. Entonces, en ese momento que la persona haya hecho lo que haya hecho en esta tierra, proviene a las plantas de Cristo. Cuando Cristo Dios le perdona a través de Cristo y lo lava con la sangre de Cristo, esta persona ya ha sido justificada, ya ha sido declarada inocente de todo lo que ha hecho, de todo lo que haya hecho. Ahora parte una nueva vida en Cristo, que seguimos fallando, sí, seguimos pecando, sí, pero aquí lo importante es de que hay algo muy interesante. Somos justificados, pero seguimos pecando. Pero dice la Biblia que Dios nos perdona. Por eso en 1 de Juan 1:9, ¿qué dice? ¿Quieren saber el texto completo? ¿No? Dice que aquel que dice que no peca, hace a Dios mentiroso, ¿no? Dice, y si alguno hubiera pecado, abogado tiene para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Entonces, a través de eso es de que nosotros somos justificados, porque Cristo, fíjense como está lo que veíamos ahí en Isaías, dice la palabra que Cristo cargó todo el pecado de toda la humanidad, y por eso es que estando Cristo en la cruz clamó, Padre, ¿por qué me has desamparado? Y en Corintios dice que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, ¿sí? Entonces, en ese momento, por eso es que también Cristo, a través del sacrificio, Él también nos llevó y nos hizo justos delante de Dios, nos justificó delante de Dios, como diciendo, a ver, dime, que Satanás llegue y le diga, mira, pero a ver, dime, ¿qué hayas en él? ¿No? Como Cristo le dijo a los judíos, ¿no? ¿Quién de ustedes me acusa de pecado? Entonces, cuando Satanás va y le dice al Padre, pero mira, fulano de tal y eso que es tu hijo. Cristo le dice, a ver, ¿quién? Yo veo mi sangre en él. Yo lo veo lleno del Espíritu Santo. ¿Verdad? Eso es lo importante de la justificación. Eso es lo importante del sacrificio de Cristo. Gracias, hermano. Bien, hermanos, entonces, sí, gracias. Continuamos aquí. Vemos entonces que fue justificado el padre o el patriarca Abraham. Pero eso también abarca a nosotros, y eso lo podemos descubrir aquí en Romanos. Regresamos a Romanos, por favor. Habíamos estado en Isaías, ahora regresamos a Romanos. Ahí en el versículo 20. Dice ahí en el versículo 20 del capítulo 4, recuerden que estamos en el 4, capítulo 4, dice, tampoco dudó por incredulidad, hablando de Abraham, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso
para hacer todo lo que le había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Dice, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino que también, dice ahí, con respecto a nosotros, a quienes han de ser contadas. Esto es a los que creemos en Él que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. ¿Sí? Dice aquí, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Parece que está muy claro, ¿no? Yo sí lo veo muy claro, no sé si ustedes lo sientan así, lo ven así, pero está claro lo que el apóstol Pablo está mencionando aquí, ¿sí? Con relación a Abraham y con relación a todos los que creemos y ejercemos fe en Dios, que dice ahí en el versículo 24 que fue quien levantó a Jesús de los muertos, ¿sí? Y que al resucitar el Señor Jesucristo, y nosotros al creer en ese sacrificio y la resurrección de Él, fuimos justificados. Todas las personas que creen y ejercen fe en Jesucristo y creen en el que lo levantó de los muertos, como dice aquí, dice que es justificado, hermanos, ¿sí? O sea, es perdonado, lavado, limpiado, declarado inocencia, ¿sí? Inocente, como dice la hermana Lupita, ¿sí? Creo que este tema no es muy desconocido para nosotros. Creo que este tema de la salvación o la justificación se ha mencionado en muchas predicaciones y en muchas enseñanzas, ¿sí? Y algunos de los he escuchado a algunos pastores que comentan que la justificación es como cuando en un juicio se va a juzgar a un delincuente o que se presume ser delincuente, ¿sí? Y se dice, usted debe tanto y tiene que pagarlo, ¿no? Pero que se presenta alguien y paga la deuda de aquel hombre, y entonces como paga la deuda de aquel hombre, pues ya no tiene que dar, no debe nada porque ya fue pagado por otra persona. Pues ya no se le puede pedir algo cuando ya ha sido pagada, fue justificado. Entonces ahora, en el caso de Jesucristo, pues es lo que Él pagó, y lo acabamos de leer en Isaías, ¿no? Que Él cargó con los pecados de todos nosotros, ¿sí? Y que de esa forma nosotros somos limpiados, justificados, y que ya no hay nadie que nos pueda culpar. El único que puede hacer sentirnos culpa es el diablo, ¿sí? Pero ahora sí que hay ustedes que le creen a él. ¿A quién vamos a creerle? ¿A Dios o al diablo? Dios dice que ya fuimos justificados y limpiados de pecado, pero el diablo sigue acusando de que somos pecadores, ¿no? ¿Ustedes a quién le van a hacer caso? Acuérdense que Jesús dijo que él era mentiroso desde el principio. Entonces, si ya sabemos que él es mentiroso, pues mal haremos si les prestamos atención a sus mentiras, sus engaños, sus falsedades, ¿sí? Tenemos que creer a Dios, hermanos, no creer al diablo, ¿sí? Es cierto que a veces nos podemos equivocar, es cierto que a veces podemos cometer errores, y es cierto que podemos hasta pecar, ¿sí? Y entonces viene el diablo y nos está acusando y nos está atormentando, ¿no? Nos está atormentando de eso, algo que hicimos equivocadamente, ¿sí? Una cosa es que a veces necesitamos nuestra conciencia, como dicen los Espíritus Santo, está diciendo que nos equivocamos, y otra cosa es que sintamos angustia, desesperación y dolor. ¿Por qué? Porque, bueno, sí se puede sentir angustia, desesperación y dolor porque ofendimos a Dios, ¿sí? Si ofendimos a Dios, pero después de que fuimos
fuimos a la presencia de Dios y fuimos limpiados nuevamente, ya no debemos sentir dolor y angustia, ¿no? Porque Dios ya nos ha perdonado, nos ha limpiado, como dice Juan, de todo pecado, ¿sí? Porque hemos ido al abogado que es nuestro Señor Jesucristo y hemos expresado nuestro pecado. El tema es que si no lo expresamos, pues Dios no puede limpiar lo que no se le exprese. Si no hemos cometido pecados y no les confesamos, pues seguimos con el pecado, hermanos. David, cuando dice él que no confesó su pecado, sentía que sus huesos se le secaban, ¿no? Imagínense, esa misma nosotros, hasta dice que hasta que confesó su pecado, se sintió bien. Entonces nosotros sí, no puede ser que no podamos cometer pecados, sí podemos, no es que podamos, más bien no debemos cometerlos. No es que vamos a pecar, pero nos equivoquemos y cometamos pecados, hermanos, por X razones, por X circunstancias. Dice la Biblia que tenemos abogado para con el Padre, ¿sí? Entonces no todo está acabado, no todo está perdido, ¿no? Fíjense que a este respecto, el día de antier, no me recuerdo, estaba yo escuchando una enseñanza, un predicador, no me acuerdo cómo se llamaba, y hablaba, comentaba sobre porque le estaban haciendo una pregunta a ese pastor. Decían que si le preguntaban lo que precisamente expresa el apóstol Pablo, dice, ¿podemos seguir pecando y no perder la salvación? Y el pastor le decía, pues no, porque él estaba explicando que precisamente lo que le estoy comentando yo ahorita, pero la salvación sí se pierde, pero ¿para quién se pierde la salvación? Para quien le rechaza. Eso es lo que dijo el pastor. Así, tal cual usted dice. La salvación sí se pierde, pero ¿para quién se pierde? Para el que la rechaza. Para ese sí se pierde la salvación, para quien la rechaza. Bueno, se pierde porque la salvación no se queda. ¿Sí? Entonces, y eso es cierto. Si nosotros rechazamos el sacrificio de Jesucristo, no ejercemos fe en el sacrificio, y comentaba él, aún a pesar de que hemos estado, por eso dice la Pablo, y eso era lo que algunos de ustedes eran, pero ahora, si fueran sido de nosotros, se salieron, ¿no? Entonces ellos sí perdieron la salvación porque ellos fue su decisión alejarse de Dios, alejarse de esa salvación, y cita el libro de Romanos, donde habla de los judíos que no ejercieron fe y se quedaron en el desierto. Dice ahí, ellos ya estaban libres de la esclavitud de Egipto, pero no creían en que Dios les podía hacer que heredaran la tierra prometida, y por su incluida se perdieron. Es la gente que no cree en el sacrificio, que rechaza la comunión de Jesucristo. Y dice ahí decía el pastor, eso que está diciendo es una advertencia. Es como cuando le dice uno a un padre, le dice un padre a una hija o un hijo, le dice, yo sé que tienes la capacidad para hacer lo correcto, yo te exhorto a que hagas lo correcto, pero tú decides si lo quieres hacer o no. Aquí lo que está diciendo la Biblia, dice, aquí tengan cuidado de esto, porque va a pasar esto, pero cada quien toma su decisión. Ahí no está diciendo que se pierde la salvación, decía él, sino que está dando advertencia de lo que puede ocurrir si ustedes se alejan de Dios. Ustedes, ¿no? Y pierden la salvación de esa forma. ¿Sí? Me gustó como lo estaba explicando, así como, bueno, o sea, quizás exactamente como yo se lo estoy explicando, no, pero eso fue lo que yo entendí. ¿Sí? Y me gustó esa forma de explicar lo que me pareció muy sencilla. ¿Sí? Pero claro, ¿no? Sí, y eso pues me hizo pensar en eso que estoy comentando, ¿no? Pues nosotros, hermanos, debemos creer en el Señor Jesucristo y no
hacerle caso al diablo cuando nos equivocamos, porque no estamos libres de pecar, hermanos. No estamos libres de pecar. Nuestra naturaleza es pecaminosa. ¿Sí? Heredamos el pecado, lo traemos ahora sí, como dicen por ahí, lo traemos en la sangre. El pecado es muy grande, pero más grande es la gracia de Dios. Así es, el pecado, no, o sea, eso no impide que sigamos o que perdamos la salvación, hermanos. El diablo lo que intenta hacer eso, creamos que perdemos la salvación, pero no es así, ¿no? No es así, la salvación está puesta ahí y la acepta quien la quiere. ¿Para quién la pierde? ¿Para quién se pierde o para quién la pierde la salvación? Es para quien no la acepta, para quien no la quiere. Porque la pudo haber tenido, pero la rechazó y no se fue. ¿Sí? Y es algo tan grave, de verdad, enseñar lo contrario, como nosotros fuimos enseñados de que la salvación se pierde. Una ocasión estaba su sobrino de mi esposo y su esposa de él, bueno, su mujer, y estaba su hermano de mi esposo, y estábamos hablando exactamente de porque ellos están fuera del camino de Dios ahora. Entonces, pues uno siempre predica o enseña, pues para que ellos vuelvan, ¿no? Pero trata uno de hacerlo con amor, ¿no? Y exactamente les estábamos hablando de que si ellos se arrepienten y le piden perdón al Señor, pues que ellos vuelven y que su salvación ahí está, ¿no? Y entonces no lo creían, o sea, decía, nos tomaron de a locos, decía, estos de tanto estudiar, ya están pero bien torcidos, ¿no? Dice, entonces, puedo haber hecho lo que yo quiera y de todas maneras no pierdo mi salvación. Si te arrepientes y vienes al Señor, no me pierdes. Ahí está tu salvación. Pero si sigues en el pecado, ¿no? Entonces, es tan peligroso de verdad como decimos, de enseñar lo contrario, y como ahorita acabas de explicar, o sea, una forma tan sencilla, hoy ya se nos hace sencilla, pero cuando nosotros fuimos enseñados de esa manera, son cosas muy feas. Ayer comentábamos con él y le he compartido a Fanny cuando estudiamos cosas que no nos enseñaba la palabra, sino que nos enseñaba y nos imponía el pastor, que fueron impuestas en nosotros, no conforme a la escritura, sino conforme el pastor decía. Entonces, para desaprender eso que quedó bien arraigado en nosotros, pues solamente estudiando, solamente cuando nos metimos al instituto, cuando fuimos enseñados, y nos costó trabajo dejar esas creencias que habían marcado pues nuestro andar en Cristo. Por ejemplo, en mí, mi esposo desde niño igual así fue enseñado, pero yo al llegar me encontré con esas enseñanzas. Entonces para mí no sabía que era una imposición, o sea, lo que me hicieron ver era que yo ya no me pertenecía, mi vida a mí misma, ya no podía yo decir, es mi vida y yo hago lo que yo quiera, ya no, pero tampoco me dijeron que ahora le pertenecía a Jesús. Ahora el pastor decía, hoy yo sí tengo que meterme en sus vidas y ver qué es lo que está haciendo cada uno. Y cuidado y que yo pase por sus casas y escuche que están oyendo música mundana. O que yo vaya a su casa a visitarlos y vea que pusieron el algo en. O sea, esas cosas quedaron bien marcadas dentro de nosotros. Y fueron impuestas. Hoy lo sabemos porque estudiamos la palabra. No fueron impuestas por Dios, sino por el hombre. Así es, hermanos, pues qué bueno que pues ya tenemos claro esta parte en cuanto a la salvación y cómo es que se puede perder, porque sí se puede perder, ¿sí? Y cómo es que somos justificados, por el sacrificio de Jesucristo. Y aquí el apóstol Pablo lo hace ver, porque en el tiempo
de Abraham no había ley, no había algo que pudiera decir ustedes son pecadores porque no había nada de ley. ¿Sí? No puede juzgar Dios, y por eso Dios dio la ley. O sea, ese fue un proceso, un plan de Dios también de la ley, para que por medio de la ley se acuse a quien es pecador, y que también al mismo acusarlo también se le da la forma de cómo librarse de esa acusación, que es el sacrificio de Cristo. Así tal cual, así de sencillo podemos resumirlo de esas cuantas palabras, ¿sí? ¿Sí? De esa forma. Y nosotros somos, entonces pasamos a ser herederos justificados, como lo fue Abraham, porque ahora nosotros no estamos bajo la ley. Podemos decir que estamos en las circunstancias aún mejores que Abraham, ¿sí? Porque Abraham no conocía nada de lo que iba a acontecer posteriormente, y nosotros ya conocemos. Abraham veía el futuro, pero nosotros vemos el pasado, de cómo de ese pasado aprendemos, porque ahí quedó registrado para nosotros, como dice Pablo, para nuestra enseñanza, nuestra instrucción, fue que quedó escrito todo lo que está escrito. ¿Sí? Para nosotros fue revelado, dice Efesios, ¿no? Que nos dejaste que leer. Sí. Para nosotros fueron revelados eso que el Señor tenía oculto para ellos, para nosotros fue revelado. Así es algo que algo que debemos dar gracias a Dios, gracias a Dios, porque él mismo dice Pablo, a nosotros nos fue revelado en este tiempo, cosas que quedaban, antes era un misterio, así lo dice Pablo, sí. Era misterio, porque no se conocía. Entonces imagínense qué grande es Dios, y a poco eso no les llena de emoción, bueno, a mí sí. Sí. Llena de conocer todo el plan de Dios, y que nosotros, que como dice David, que somos polvo, empezamos a entender todo este plan de Dios, porque no somos nada, y Dios nos los concede a nosotros en ese tiempo. Que primero nos hace ver, ahorita hemos estado viendo ese estudio, primero nos hace ver lo que valemos, que exactamente no valemos nada, pero después de tener la salvación, de obtener la salvación por gracia, por fe, hoy lo que valemos como hijos de Dios, como morada del Espíritu Santo, hoy que pasamos a ser hijos legítimos de Dios. Sí, es. Oh, sí, es una maravillosa bendición de que podamos nosotros, hermanos, disfrutar esas maravillosas bendiciones, sí. Bendiciones que Dios ha reservado, dice el apóstol, a ellos, a los que creen. ¿Sí? Entonces, hermanos, ahora sí que no perdamos esa salvación, como dice Pablo, no perdamos esa salvación tan grande, dice. Esa salvación, dice Hebreos, no perdamos esa salvación tan grande, hermanos. ¿Usted la quiere perder? ¿Hay alguno de ustedes que la quiera perder? Pues no, ¿verdad? Yo creo que nadie quiere perder, a no ser que esté velado su entendimiento, que puede ser realmente así, puede ser que no comprenda y por eso lo niegue, ¿no? Esté cegado y pueda más su carne, sus deseos carnales, que la salvación de Dios le está ofreciendo a toda la humanidad, a todas las naciones de la tierra, como lo dijo Abraham, ¿no? Para que sean benditas todas las naciones de la tierra. No dice unos cuantos, sino todas las naciones de la tierra. Pues esta es la justificación, esta es la obra, esta es la obra de Dios, ¿sí? que Dios ha puesto en nosotros, hermanos. Y podemos resumir este capítulo 4 con 4 puntos, hermanos, que me gustaría que lo apuntaran, por favor. Dice aquí como primer punto, que dice, debido a que la justificación es un regalo,
es imposible ganarla por obras. Usted cuando le da un regalo, ¿usted se lo ganó o se lo dieron? Se lo dieron por gracia, ¿no? Porque a lo mejor hay una persona que a usted le cae bien y le quiso dar un regalo, un presente porque le cae bien, ¿no? Entonces, ¿se la ganó? No, simplemente porque le cayó bien a la persona, porque se lleva bien, le dio un regalo, ¿no? Y fue por gracia. Es ese regalo que Dios nos está dando a nosotros de la justificación, no se gana por las obras, porque nadie las puede ganar. Nadie puede ganar las obras. Digo, la justificación, a no ser por el sacrificio de Jesucristo, que es un regalo. ¿De quién? De Dios para con nosotros. El segundo punto es, puesto que Abraham fue justificado antes de ser circuncidado, la circuncisión, dice, no interviene en la justificación. Puesto que Abraham fue justificado antes de ser circuncidado. No interviene en la justificación. Y si quieren apunten por favor los textos que apoya esta idea. Es el capítulo 4, versículo 9 al 12. Y en la primera pregunta que se me olvidó decirles cuáles los textos que abarcan, es el 1 al 8 del capítulo 4. La primera pregunta sí. ¿4 qué? ¿8? 1 al 8. Capítulo 4, versículo 1 al 8. En la primera pregunta, en la primera punto, en el primer punto. En el segundo punto es el capítulo 4, verso 9 al 12. ¿Sí? El tercer punto, entonces sería, dice, ya que Abraham fue justificado siglos antes de que fuese entregada la ley, ya que Abraham fue justificado siglos antes de que fuera entregada la ley, dice, la justificación no se basa en la ley. Y los versículos con referencia a este tercer punto son versículo 13 al 17 del capítulo 4. Y el último punto, número 4, dice, Abraham fue justificado por causa de su fe en Dios. Otra vez, por favor. Abraham fue justificado por causa de su fe en Dios. No por sus obras. Y está basado en los últimos versículos de este capítulo, que son 18 al 25. Bien, hermanos, entonces la justificación es una forma gratuita de Dios, hermanos, y merecida.
por la cual por medio de Jesucristo fuimos nosotros redimidos, ¿sí? Justificados, tan solo por creer en el Señor Jesucristo, a quien se le entregado, o sea, se le cargó a Él todas nuestras transgresiones, todos nuestros pecados, toda nuestra maldad vino sobre Él, sobre Jesús, ¿sí? Para nuestra justificación. ¿Sí? Eso es como, de esta forma se puede concluir este capítulo 4, ¿sí? Y empezaríamos en el capítulo 5 ya. Esto fue como un pequeño resumen, hermanos, de lo que abarca el capítulo 4, ¿sí? Y ya aquí en el 5 vamos a seguir analizando sobre esto, pero de otra forma lo presenta ahora el apóstol Pablo en el siguiente capítulo. ¿Sí, hermanos? ¿Algún comentario? ¿Alguna duda? Es hermoso estar viendo esto, como dices. De verdad que estamos viendo de muchas cosas de estas en el estudio y hasta se nos va el tiempo más de la hora que estamos, porque es tan exquisito, es tan hermoso entender. Y le decía a Fanny, así es como se enamora uno de Jesucristo, así es como uno desea seguir a Jesucristo, conociendo esta situación, que no se le hace a uno pesado estar aquí, como tú que vienes desde tan lejos, y como acabas de decir, no se les hace maravilloso. A mí sí, porque nos llena, porque conocemos, porque ya no hay obstáculos, no se nos hace gravoso, porque estamos conociendo todo lo que Jesús hizo por nosotros, quiénes éramos, cómo estábamos, y el día de hoy lo que Dios quiere con nosotros. Sí, gracias a Dios. Sí, gracias a Dios. Entonces, Él es digno de recibir toda nuestra adoración y toda nuestra alabanza y toda la gloria, como dice la Biblia, ¿verdad? Vamos a orar entonces, si no tienen algún otro comentario, vamos a orar para terminar entonces. Bendito Dios, Padre Santo, agradecemos tu grande amor, Padre Santo, tu gracia y misericordia que has tenido para con nosotros, Padre. Y en este tiempo, Padre, nosotros conocemos ahora ese plan maravilloso que tú diseñaste desde la fundación del mundo, Padre, como dice la Escritura, Padre Santo, para nuestra justificación, para que nosotros podamos ser reconciliados contigo, ya que estábamos apartados de ti, Padre, por los pecados que andábamos cargando, Señor. Y al creer en ese sacrificio de tu Hijo Jesucristo, nosotros, Padre Santo, hemos sido limpiados, sanados, justificados, Padre Santo. Y es algo muy hermoso, Padre Santo, poder conocer ese plan que tú enseñaste, Padre. Nos llena de agradecimiento, de emoción, Padre Santo, el poder conocer y comprender todo este plan maravilloso que tú hiciste, Padre. Y para nosotros que somos personas insignificantes, que no tenemos ningún valor, Padre, pero para ti valemos mucho, al grado de que enviaste a tu Hijo Jesús a morir por nosotros, Padre Santo. ¿Para qué? Para poder tener una comunión contigo y que nosotros disfrutemos de una relación personal contigo, Padre Santo, la cual muestra el amor que nos tienes a nosotros sin merecer, Padre Santo. Te damos a ti toda la gloria, te damos a ti toda la alabanza, Padre Santo. Gracias por darnos ese entendimiento de tu palabra, Padre, por darnos la oportunidad de conocer este misterio que estaba guardado y, como dice el apóstol Pablo, fue revelado a su iglesia, Padre, a la iglesia que somos nosotros, parte de tu iglesia, Padre Santo. Le damos a ti toda la gloria, toda la alabanza, y en ti encomendamos este tiempo de servicio
que tú sigas dirigiendo esto que sigue a continuación, Padre. Le damos a ti toda la gloria, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén.